Hola a todos, buen día, ¿cómo están? En este video quiero mostrarles un ejemplo de cómo solucionar un problema con una función y luego pues utilizar archivos de entrada y salida para hacerle pruebas exhaustivas a ver si el problema funciona bien, si soluciona efectivamente y cubre todos los posibles escenarios de solución del problema. ¿Listo? En primer lugar, pues entonces vamos a solucionar el problema mediante una función. La función recibe algunas entradas y puede devolver algunas salidas. Entonces las entradas las vamos a registrar dentro de un archivo que va a tener n entradas, es decir, n pruebas de la función, y por lo tanto el archivo de salida debe generar n resultados. Y pues la idea es tener estos pares de archivos para comprobar que está funcionando bien el, el algoritmo. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer el ejemplo con un algoritmo ya conocido, un algoritmo que ya habíamos revisado, que se trata sobre el cálculo del índice de masa corporal. En este problema recuerden que la idea es recibir la altura y el peso de una persona y luego calcular el índice de masa corporal. Con el índice de masa corporal, que es una fórmula que se tiene, se determina el estado de salud de una persona de acuerdo con la tabla que está acá. Entonces, si es mayor de 30 ese índice o igual a 30, quiere decir que estamos en un estado de obesidad. Si estamos entre 25 y 30 sobrepeso, entre 20 y 25 la condición sería normal, y menor a 20 estaríamos bajo de peso. Listo, el programa que se había realizado pues es este. En esta celda de código pues se reúne el programa. Si ustedes se fijan bien, pues los valores de peso y altura se piden por la consola de texto. Entonces se le pide al usuario que ingrese los valores de peso y altura, luego se calcula el IMC y por medio de una estructura selectiva se determina pues cuál es la condición que tiene de acuerdo con el valor del IMC. ¿Listo? Digamos que es la solución inicial. Lo primero que vamos a hacer es convertir esa solución en una función. ¿Listo? La función, la idea es que reciba los valores, que en este caso son el peso y la altura, y me devuelva solamente el estado, que en este caso pues va a ser obesidad, sobrepeso normal o bajo de peso. ¿Listo? Entonces aquí está la solución, que es el mismo algoritmo que está acá, si se fijan, quitando los mensajes de recibir los valores de entrada y quitando los print que muestran la salida. Entonces aquí le quitamos todo eso y simplemente para cada caso retornamos el estado. Y se reciben no del usuario, sino la función recibe los valores de peso y altura, los procesa y ya la estructura selectiva nos genera el estado final. ¿Listo? Entonces esta es la solución del problema. Ahora lo que queremos hacer es probarlo con archivos de entrada y salida. ¿Listo? Entonces, para evaluar el funcionamiento del programa, la idea es crear archivos de texto de entrada del programa. El archivo de texto va a tener n pruebas. En este caso pues entonces vamos a ingresar el peso y la altura de n personas en el archivo, y eso se va a utilizar para probar el archivo de salida, perdón, para probar la función. ¿Listo? Entonces el archivo de salida va a guardar los resultados de probar la función con cada uno de los experimentos que hay en el archivo de entrada. Y finalmente lo que queremos hacer es probar que estos dos archivos, estos pares de archivos entrada-salida, corresponden de manera idéntica. ¿Listo? Bien, entonces para esto vamos primero a ver cómo, después de leer una línea de texto, cómo cogemos y convertimos esa lista de valores que vamos a leer de una línea de texto en valores para nuestra función, la función que soluciona el problema.
Entonces primero vamos a ver cómo se procesan esas cadenas de texto. Entonces supongamos este escenario, tenemos dos cadenas de texto, tenemos la cadena 1 con estos valores enteros y la cadena 2 con valores reales, positivos o negativos. La primera, fíjense que están separados los valores por espacios, mientras que en la segunda tenemos los valores separados por coma y por espacio. ¿Listo? Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es procesar esta cadena de texto. Uno cuando lee los archivos de entrada, los archivos de texto los puede leer línea a línea. Entonces en esta cat1 vamos a suponer que estamos recibiendo una línea del archivo. ¿Listo? Entonces al recibir la línea del archivo nos queda aquí en cat1, vamos a imprimir cat1 y el tipo de cat1. ¿Listo? Entonces imprimimos y pues esto nos dice que es una cadena de texto de tipo string y aquí están los valores como una sola cadena. ¿Listo? Esto no se puede interpretar como un número ni como una lista de números porque pues es una cadena de caracteres. Entonces lo primero que vamos a hacer es partir esta cadena en subcadenas de acuerdo con un carácter. Entonces para esto vamos a volver una lista. Entonces vamos a llamar la lista L1 y vamos a decir que esto es igual a cat1 y vamos a utilizar la función para partir que se llama split. ¿Listo? Split es una función, entonces toca poner abre y cierra paréntesis. Entonces vamos a ver el resultado de la función. Entonces vamos a imprimir, el resultado va a quedar grabado en la lista 1, entonces vamos a poner L1, incluso vamos a poner aquí el tamaño de L1. ¿Listo? Aquí arriba deberíamos poner el tamaño de cat1, entonces vamos a ponerle aquí len de cat1. ¿Listo? Ejecutamos. Entonces listo, aquí está la cadena original. Aquí nos responde esto que es de el tipo de dato string, o sea que es una cadena de texto, y el tamaño es 37. Entonces estamos hablando de una cadena de tamaño 37, es que tiene desde el comienzo hasta el final, incluyendo los espacios, 37 caracteres. ¿Listo? Cuando yo hago el split, entonces él automáticamente me parte la cadena y me lo convierte en una lista. Entonces aquí tenemos L1 como una lista de cadenas. Fíjense que me partió las cadenas en subcadenas. Entonces aquí tenemos la cadena 23, la cadena 58 y así tenemos 12 valores, que es el tamaño de la lista. Entonces fíjense que aquí la cadena de texto tiene 37 caracteres, que es diferente a tener 12 valores en la lista. Pero en la lista todavía no son valores, son subcadenas. Entonces toca coger cada una de estas y convertirlas a un valor entero. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, para hacer eso, hacemos lo siguiente. Vamos a crear una lista 2, porque la lista 1 pues es de strings, y vamos a hacer una lista 2 donde vamos a coger cada string y lo vamos a convertir en un valor entero. Entonces, la lista 2 va a comenzar vacía y vamos a hacer un ciclo por cada elemento de la lista 1. Entonces vamos a hacer for, vamos a llamar la variable como sea, vamos a ponerle por ejemplo elem in lista 1. ¿Listo? Bueno, vamos a probar si esto funciona bien. Entonces vamos a imprimir cada uno de los elementos. Print elem. Esta práctica se recomienda mucho. O sea, fíjense que yo voy colocando una línea y de una vez la voy probando. Entonces vamos a probar que el for está bien escrito. Entonces si está bien escrito me debería imprimir cada uno de los valores. Listo, entonces aquí está. Entonces me lee en el primer ciclo, va a escribir 23. Bueno, vamos a escribir aquí, por ejemplo, elemento
en cada caso a qué corresponde. Entonces aquí en el ciclo se está repitiendo esta línea por cada elemento que tiene el vector. Recuerda que el vector es L1. Entonces L1 tiene estos elementos. Por cada elemento entonces se hace un ciclo. Entonces primero vale 23, luego 58, 45. Pero bueno, hay que recordar que estos elementos, si miramos el tipo de cada uno, yo voy a decir type lm, pues cada uno de esos elementos es un string, no es un valor entero. Entonces me toca convertirlo. Para convertirlo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle que en L2 vamos a agregar con append un elemento que es lm, pero ese elemento recuerden que es una cadena de texto, entonces nos toca convertirlo a entero. Entonces suponemos que en el archivo están bien escritos y utilizamos la función de convertir a entero y se lo agregamos a la lista 2. ¿Listo? Entonces bueno, vamos a poner un mensaje aquí después de esto y vamos a decirle aquí que nos imprima la lista 2. Entonces vamos a decirle aquí imprima la lista 2 después de haber hecho el tipo del elemento. Entonces ejecutamos y entonces fíjense que la lista 2 va creciendo en la medida que va utilizando cada uno de las cadenas de texto en las que se partió. Entonces la primera cadena de texto es 23, que es de clase cadena de texto, y se agrega ya a la lista 2. Entonces en la lista 2 ya hay un primer elemento de tipo entero, ¿sí? En la lista 2. Luego tenemos aquí que agregamos el 58, entonces teníamos el 23, ahora tenemos 58 y así sucesivamente. Fíjense que aquí sí están como valores, en cambio aquí están como cadenas. Entonces la lista aquí contiene cadenas de texto y aquí está conteniendo valores. De tal forma que al final, fíjense que me quedan los 12 elementos convertidos a enteros en la lista 2. Entonces tengo la lista 1 con valores de cadenas de texto y la 2 pues ya tiene los elementos. Entonces tenerlos de esa forma, voy a quitar este mensaje y vamos a escribir ahora la lista 2. Entonces vamos a escribir print lista 2 y vamos a mirar el tamaño len de la lista 2. ¿Ok? Entonces aquí tenemos lista 1 con 12 elementos de tipo cadena y la lista 2 con 12 elementos de tipo entero. Como ya los tengo de tipo entero, pues yo puedo procesarlos como datos numéricos. Entonces yo puedo calcular la sumatoria. Entonces aquí calculo la sumatoria de L2. Entonces me da 651. Puedo calcular, por ejemplo, el máximo de L2. Puedo calcular el mínimo de L2. Puedo calcular el promedio, por ejemplo. ¿Cómo calculo el promedio? Sería la suma de todos los elementos de L2 dividido por el tamaño, o sea, length de L2. ¿Listo? Entonces, si ejecutamos, aquí tenemos todos estos valores. Esto corresponde al número de elementos, la suma, el máximo, el mínimo y el promedio. ¿Listo? Entonces, ahí podemos hacer lo que queramos con esos valores, porque ya los tenemos como valores numéricos y los podemos procesar. En este caso lo que vamos a hacer con nuestro ejemplo es pasarlos a la función. Pero listo. Entonces aquí en este bloque de código lo que hemos hecho es partir la cadena, interpretar cada uno de los valores y volverlos enteros. ¿Listo? Y generar ahora una lista, pero de archivos de datos enteros. Y bueno, ya los podemos procesar como quieran. Entonces ese es para el caso de la primera cadena. Ahora miremos cómo es el tema con la segunda cadena. Entonces vamos a crear aquí una celda de código nueva.
y vamos a procesar la segunda cadena. Entonces vamos aquí primero a imprimir la cadena número 2. Entonces ejecutamos y aquí está la cadena número 2. Podemos también imprimir el tipo de la cadena 2, type cat2, y podemos imprimir el tamaño length de cat2. ¿Listo? Entonces aquí nos dice que esto es cat2, es un string de 41 caracteres, ¿sí? Como vemos es un poquito más larga que la anterior. Listo, ya tenemos esa información. Entonces ahora la partimos y la vamos a poner también en la lista 1. De hecho vamos a reutilizar esta línea que está acá. ¿Listo? Esto nos funciona, entonces la voy a poner acá y luego de crearla imprimimos L1, que sería la lista de cadenas. ¿Okay? Entonces ahí está la lista de cadenas. Ahora vamos a imprimir el tamaño de L1. Me va a decir que tiene, perdón, aquí estamos haciéndolo con cat1, vamos a hacerlo con cat2. Y ahora sí tenemos esto convertido a una lista de cadenas. Si se fijan, como he utilizado lo mismo, aquí me dice que son 7 elementos y tenemos 7 elementos: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El problema con estos 7 elementos es que quedaron con la coma, ¿sí? Si ven, yo tengo aquí 16.25, menos 12.45, y esa coma me va a poner problemas a la hora de tratar de convertir ese valor. Entonces vamos a decir aquí, vamos a convertir float, vamos a imprimir ese valor, print float, y el float va a ser convertir un elemento de L1. Entonces vamos a coger, por ejemplo, el elemento 0, que es 16.25, ¿cierto? Vamos a convertirlo a float. Entonces ejecutamos y nos sale un error que nos dice que, bueno, este error es que nos falta un paréntesis, ya lo ponemos, ejecutamos, y ahora nos sale un error que nos dice que no puede convertir este string de 16.25, a float. ¿Por qué? Porque tiene esta coma. Entonces hay varias formas de tratar ese problema. Uno es, coger la cadena y quitarle todas las comas, ¿cierto? Eliminarlas. O partirlos por la coma. Entonces si yo los parto por la coma, entonces aquí en split está la posibilidad de decirle, entre comillas, pasarle un parámetro y decirle cuál es el parámetro, cuál es el carácter por el cual voy a partir la cadena. Entonces voy a ponerle aquí coma. ¿Listo? Y ejecutamos. Entonces al ejecutar, ahora sí me convirtió, esto me convirtió el valor. ¿Listo? Voy a ponerle aquí un mensaje para ver que sí. Convertir y convertir el valor 1, ¿sí? Convertir L1 en la posición 0, que es el primer valor. Entonces si ejecuto me dice que efectivamente este, que es el primer elemento de la cadena, lo puedo convertir en un valor de tipo float. ¿Listo? ¿Y qué pasó? Si ustedes se fijan, ahora ya en los números no me aparece la coma. Sí me aparece el espacio, porque antes estaba partiéndolo por espacio. Sí, estaba utilizando el espacio para partirlos. Ahora está utilizando la coma. Entonces me queda la cadena con un espacio aquí al comienzo. Sin embargo, este espacio no me va a poner problemas a la hora de convertirlo a números de tipo flotante. Entonces ahora sí voy a pasar a convertir cada uno de los valores. ¿Listo? Entonces con la misma técnica que hicimos ahorita, voy a borrar esas líneas, voy a decirle, vamos a crear una lista 2, esa lista vacía, y vamos a hacer un ciclo for por los elementos de la lista 1. Entonces los elementos se pueden llamar como sea, podemos llamarlos x, para x in L1. ¿Listo? Y entonces recuerden que hacemos L2.append y le agregamos convertido a float el valor de x,
¿cierto? Donde X pues es cada uno de los 7 elementos que conforman la lista de caracteres que se llama L1. Bueno, listo, aquí está. Entonces, probamos que eso esté funcionando. Vamos a hacer un mensaje aquí, print, y vamos a imprimir el elemento. Entonces, elemento, y vamos a ponerle aquí X. ¿Listo? Cada uno de los elementos de la lista. Entonces al final nos va a dar una lista que se llama L2, entonces voy a imprimir aquí L2. ¿Listo? Fíjense que ya este print está por fuera del for. Ejecutamos. Entonces aquí están cada uno de los elementos. Aquí está el 1625, aquí está espacio, ¿sí? Menos 1245, espacio, 568 y así con cada uno. Y aquí está la lista que llamamos L2, en donde ya tenemos los valores. Fíjense que aquí el valor que está como 0 y 17, que son enteros, los colocó como 0.0 y 17.0, mostrándome que en realidad están convertidos a valores reales de punto flotante. ¿Listo? Entonces, al igual que el anterior, pues podemos hacer operaciones, ¿sí? Decirle, bueno, cuál es el tamaño de L2. Bueno, de hecho podemos copiar esta línea de acá. Como se llaman igual, aprovechamos y ponemos esa línea también ahí. Ejecutamos. Entonces me va a decir que estos son los valores de la lista, que tiene 7 elementos, cuya suma vale 49.78, que el promedio es 44.46, que el valor, digo el promedio no, sino el valor máximo es 44.46, el mínimo es menos 21.16 y el promedio es 7.11. ¿Listo? Entonces ya vimos cómo se pueden procesar los datos. Listo, esa es la función split. También tenemos la función join. Entonces aquí, como para complementar el tema del trabajo con las cadenas de texto, voy a colocar aquí cómo se unen las cadenas en una sola. ¿Listo? Entonces creamos una variable, voy a llamarla S1, y en S1 voy a poner una lista de, bueno, como es una lista, voy a ponerle L1. Listo, y esta lista es una lista de nombres. Entonces aquí le pongo hola, coma, mundo, coma, voy a ponerle un número, pero pues fíjense que todos son cadenas, ¿no? 2021, ¿sí? Por ejemplo, la fecha de hoy, que hoy es 27 del mes 2 del 2021. ¿Listo? Entonces imprimimos L1, print L1. Entonces me dice, ahí está L1. Si yo quiero medir, ver cuál es el tamaño de L1, entonces me dice, sí, son 4 elementos los que están ahí. Y vamos a hacer una cadena que voy a llamar S1, donde voy a unir todos los valores de L1. Entonces para esto se utiliza una función que se llama la función join. Entonces la función join se utiliza de la siguiente forma: yo pongo comillas, le digo punto join y entre paréntesis va la lista. Entonces aquí le digo que la lista de caracteres de cadenas es L1 y miramos el resultado, print S1. ¿Listo? Entonces aquí está la cadena. Bueno, también podemos imprimir al final el tamaño len de S1 y me dice que esto se volvió, fíjense que todo esto lo concatenó en una sola, ¿sí? Hizo la operación inversa. Antes lo que habíamos hecho era que teníamos una cadena, esta de acá, y la partíamos con un determinado carácter. Ahora hacemos el proceso inverso, tenemos la lista de cadenas y la unimos en una sola.
Pero entonces me queda unido así de esta forma. Me gustaría como separar cada una de las palabras con un espacio o con algo. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle aquí 1, 2, 3, 4. 4 raya al piso. Y ejecutamos. Entonces fíjense que ahora ya no vale 23 en el tamaño, sino es 35. Y me separó cada una con estos caracteres, ¿sí? Obviamente pues también lo puedo hacer con un espacio. Entonces espacio. Y me queda separado cada uno. ¿Listo? Y ahí está el tamaño de la cadena, que es 26. Bueno, bien, para no confundir el tamaño del resto de la cadena, vamos a ponerle aquí 2 puntos, poner un mensaje en inglés, size, y listo. Entonces ahí está la cadena, tamaño 26. ¿Listo? Entonces aquí vemos las dos cosas, cómo partir y cómo unir la cadena. Listo, entonces con este conocimiento vamos a tratar ahora de aplicarlo a la lectura del archivo y obtener los valores para probar la función. Entonces, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Entonces, de especificar un archivo de entrada. Entonces, aquí yo especifico mi archivo de entrada. Entonces yo le digo, como voy a probar la función que está aquí arriba, que es peso y altura recibe aquí un valor, que es un valor real de tipo flotante, y aquí recibe un segundo valor real de tipo flotante. Entonces va a recibir dos valores. Entonces yo decido si los voy a poner separados por coma o separados por espacio. Entonces eso es lo que yo tengo que probar acá. Entonces al especificar mi archivo de entrada yo digo, bueno, ¿cuántos experimentos voy a poner en el archivo n? Entonces va a haber un experimento por línea. ¿Y cuántas líneas se van a poner? Pues son n líneas en donde van a ir dos parámetros, dos valores, y los voy a colocar aquí separados por espacio. Entonces voy a separar los valores por espacio. ¿Listo? Y los dos valores son pues el peso en kilogramos y la altura en metros. Bien, entonces esa es la especificación del archivo. Entonces vamos a hacer ahora un archivo que cumpla con estas especificaciones. ¿Listo? Entonces el archivo, aquí ya tengo uno de ejemplo, pero vamos a ver cómo se crea un segundo archivo. Vamos a decirle nuevo archivo. Lo voy a llamar input 2.txt. ¿Listo? Entonces aquí está input2.txt. Si le doy doble clic, entonces él me lo abre y pues obviamente como lo acabamos de crear pues está vacío. Entonces vamos a ponerle valores. Voy a decirle que voy a hacer 3 experimentos. Entonces fíjense que la primera línea tiene que venir un valor n que indica cuántos experimentos hay. Entonces le digo 3. Y luego le digo de esos 3 tengo que meterle 3 veces el peso y la altura de personas. Entonces vamos a poner cualquier valor. Poner por ejemplo 72 kilos. Yo puedo poner por ejemplo 72.5. Y la altura de esa persona vamos a poner que tiene 1.62 de estatura. Voy a poner otro ejemplo. Vamos a poner que tiene 85 kilos y que mide 1.98. Y un tercer experimento, se necesitan 3, entonces un tercer experimento que es, por ejemplo, tiene 55 kilos y mide 1.80. ¿Listo? 1.81. Entonces ahí están el formato del archivo tal como yo lo especifiqué acá. Entonces yo diseño mis entradas como para probar el índice de masa corporal necesito dos valores. Entonces coloco en cada línea dos valores de entrada separados por espacio. Entonces cuando yo los vaya a partir, los puedo partir por espacio. ¿Listo? Y tenemos 3. Entonces con este 3 yo sé cuántos experimentos tengo. Y ese es el truco para esto. Entonces guardo el archivo, bueno, lo cierro.
Vamos a probar que está la información ahí. Entonces doble clic otra vez y efectivamente aquí quedó guardado. ¿Listo? Entonces cierro y vamos al programa. Entonces el programa que yo hice se llama leer entrada y aplica todo lo que vimos anteriormente. ¿Listo? Y lo que hemos visto en el manejo de archivos. Entonces leer entrada va a recibir un archivo de entrada, ¿cierto? Este f-input va a ser el archivo de entrada. Aquí tengo documentada mi función. Entonces cuando ustedes vayan a documentar sus funciones, recuerden poner el nombre de la función y qué es lo que hace. Entonces esta función lo que hace es que lee y procesa un archivo de entrada con valores de, vamos a poner aquí, de peso y altura, ¿sí? Entonces va a recibir un archivo que tiene un formato específico que yo mismo definí, y eso es lo que hace esta función. Que recibe de entrada tiene un parámetro que se llama f-input, como ustedes ven acá, f-input, aquí está. ¿Y qué es? Es un archivo, nombre del archivo de entrada. Es decir, este input 2 que tiene los datos. ¿Listo? Y de salida, pues bueno, este programa no retorna nada, pero si retornara algún valor, debería yo colocar aquí la lista de valores que retorna. ¿Listo? Bueno, entonces primero que hacemos, esta línea, fíjense, abre el archivo f-input que recibe por acá y lo abre en modo lectura. ¿Listo? Y eso queda guardado en esa variable que se llama pf1. Listo. Ahora, ¿qué hago? Yo empiezo a leer línea por línea. Entonces leo la primera línea. Recuerden que la primera línea, si ustedes se recuerdan acá, input 2, la primera línea tiene un valor n. Entonces yo leo esa primera línea, que lo hago con esta instrucción que está acá, y cojo ese valor y lo convierto a entero, ¿sí? Si ven aquí, utilizo de una vez la conversión a entero. Como yo sé que la línea solo tiene un valor, pues lo leo y lo pongo aquí en la variable n. Entonces la variable n me va a decir cuántos experimentos hay a partir de ahí. ¿Cómo sé cuántos experimentos? Porque este es el formato que yo definí. Listo, ya sabiendo que tengo n, pues hago un ciclo for i en el rango de n. Entonces esto va a ir de 0 hasta n-1, va a hacerlo n veces, ¿cierto? Entonces si tengo 3, lo va a hacer para 0, para 1 y para 2. Y entonces se hace 3 veces. Listo, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer la línea. Entonces para el primer caso lee la primera línea, ¿cierto? Va a leer esta línea, la va a leer como una cadena de caracteres y la va a guardar en esta variable que se llama string1. ¿Listo? Luego entonces, fíjense que lo que sigue es que partir esa cadena. Entonces yo parto string1 con la función split y ese resultado me queda en la lista 1. ¿Listo? Ya quedando en la lista 1, pues yo ya sé que tengo dos valores en esa lista. Entonces cojo el primero y yo sé que el primero corresponde al peso. ¿Sí? ¿Cómo sé que corresponde al peso? Porque el primer valor corresponde al peso en kilogramos. El segundo valor corresponde a la altura de la persona. Entonces el primer valor se indexa con 0, el segundo con 1. Entonces el segundo lo vamos a poner en una variable que se llama altura. Y luego llamo a la función IMC, que tiene peso, altura, y recuerden que llamo a la función con peso y altura y él me devuelve el estado. Ese estado queda almacenado en res. ¿Ok? Entonces aquí estoy para mirar que funciona. Estoy imprimiendo el número de la línea. Estoy imprimiendo el peso, la altura que leí, el resultado y bueno, cuánto me da el IMC. ¿Listo? Entonces esto lo va a hacer por cada una de las líneas. Entonces yo estoy aquí haciendo lo que aprendimos a hacer con las cadenas en este ciclo. Y listo. Entonces ahora solo me queda llamar a la función. Entonces vamos a llamar la función con el archivo que creamos, que es el archivo 2, que es este de acá. Entonces vamos a decirle aquí
input2.txt. Entonces ejecutamos y entonces aquí me lee, aquí me está imprimiendo cuántos son, n3, y luego por cada línea me imprime el número de la línea. Entonces aquí está la línea 1 que tiene estos valores que corresponden a peso y altura, y el resultado de llamar a la función con ese peso y con esa altura. Entonces me dice sobrepeso. ¿Por qué? Porque es un valor de 27.62 que está entre 25 y 30 y corresponde a sobrepeso. Luego está este segundo valor que lo leemos de acá, y él me da como resultado un estado normal. ¿Por qué? Porque el índice quedó en 21.68, eso está entre 20 y 25, normal. Y bajo de peso para este tercer caso. Entonces ahí tenemos cómo con un archivo de entrada probamos a la función. Entonces hicimos una función para probar la función del IMC. ¿Listo? ¿Entendido ahí todo? Bien. Entonces, la verdad, pues yo puedo crear más archivos de entrada. Entonces, si miramos, por ejemplo, este otro, input 1. Input 1 tiene 4 experimentos, como lo ven acá. Entonces, estos 4 experimentos, pues yo puedo simplemente cambiarlo diciéndole aquí, ahora pruebe no con input 2, sino con input 1. Y ejecuto. ¿Listo? Entonces, fíjense que ahora los valores corresponden a los del archivo input 1. El input 2 tenía 3 experimentos, este tiene 4. Entonces aquí tenemos 4 y pues nos genera 4 resultados que los podemos observar acá. ¿Listo? Entonces ya tenemos la primera parte, que es generar un archivo de entrada. Entonces yo defino un formato para mi archivo de entrada dependiendo de mi función. Luego pruebo, hago los experimentos en el archivo de entrada y mando a llamar a la función a ver cómo me dan los resultados. La idea es que yo pruebe, por ejemplo en este caso de la función IMC, quiero probar valores que me salgan en todos los intervalos que tiene la tabla del IMC. ¿Sí? Recuerden que todos los posibles estados son estos valores. Entonces yo debería probar un valor para que me salga obesidad, otro valor para que me salga sobrepeso, otro normal y otro bajo de peso. Y también debería probar los límites, por ejemplo, que el IMC me dé exactamente 30, a ver si me da bien el resultado, que me dé 25, que me dé 20. Entonces con eso quedarían probados como todos los escenarios de la función. Cada problema pues hay que analizarlo y ver qué pruebas sería interesante hacer para verificar que el programa siempre esté funcionando bien, para que funcione completamente bien. ¿Listo? Bueno, entonces volvemos aquí a donde estábamos leyendo el programa, y lo que vamos a hacer ahora es generar un archivo de salida. ¿Listo? Entonces vamos a cerrar esto, vamos a cerrar esto y vamos a continuar aquí, especificar el archivo de salida. Entonces para generar un archivo de salida yo también defino cuál va a ser el formato del archivo de salida. Entonces vamos a hacer algo muy parecido. Yo defino entonces que el archivo de salida va a tener n resultados. Entonces 1 por cada experimento que hay en el archivo de entrada. Entonces si el archivo de entrada tiene 4, pues mi archivo de salida también va a decir que tiene 4 valores. En este caso, ¿qué retorna? Retorna el estado, que es sobrepeso, normal, bajo de peso y sobrepeso. Entonces por cada línea va a escribir los resultados. Entonces en cada una de las líneas va a escribir el resultado correspondiente a la entrada. Entonces ese archivo es muy parecido a este. Lo que voy a hacer es incluirle aquí, después de esta línea voy a decirle que cuando lea el archivo de entrada genere también el archivo de salida, o sea que con otra variable maneja el archivo de salida. Cuando lea aquí el tamaño n, pues le voy a decir que también va a generar n valores en el archivo de salida. Voy a escribir n en el archivo de salida. Y aquí cuando haga el ciclo, leo los parámetros, ejecuto la función
y el resultado lo voy poniendo en cada línea del archivo de salida. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hace eso? De esta forma. Entonces aquí tenemos una segunda función que lee, si ustedes ven aquí la documentación, entonces aquí dice, la función se llama escribir resultado. Entonces es una función que procesa un archivo de entrada y genera un archivo de resultados. Entonces, ¿qué recibe? Recibe dos parámetros, como ustedes ven acá, que son los nombres del archivo, el archivo de entrada y el archivo de salida. Entonces el archivo de entrada se lee aquí como de lectura, que eso fue lo mismo de arriba, y el de salida se lee como un archivo para escribir, ¿sí? Se abre como un archivo en modo escritura. Listo. Ahora leemos el tamaño. Ese tamaño también lo escribimos en el archivo de salida. Entonces aquí vamos a leer 3 o 4 experimentos. Entonces aquí en el archivo de salida pongo los 4 experimentos y pongo un fin de línea para que cree una nueva línea en el archivo. Cuando hago el ciclo, entonces el ciclo llama aquí a la función, ¿sí? Y después de que llama a la función, escribo el resultado en esta línea. Fíjense que escribo el resultado en el archivo de salida, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo resulta. Entonces vamos a llamarlo, nuestro archivo inicial era input2 y con eso vamos a generar una salida que se llame output2, ¿listo? Y ejecutamos. Entonces una vez ejecuto, bueno, aquí no estoy imprimiendo nada, entonces no se ve ningún resultado, pero aquí en este espacio se debería generar un segundo archivo que se llame output2. Bueno, como es en la nube, pues se demora un poquito en aparecer, ya apareció. Entonces lo abro. Entonces si se fijan, el archivo input2 tenía 3 experimentos y recuerden que los experimentos me daban, subamos aquí un poquito, bueno, toca cambiarle aquí a input2, vamos a mirar cómo nos daban. Entonces para el primer caso me da sobrepeso, para el segundo normal y para el tercero bajo de peso. Entonces aquí están estos valores que son estos valores de acá. ¿Listo? Y estos son los resultados, que son los que deberían estar en el archivo de salida. Entonces miramos aquí el archivo de salida. Entonces tenemos 3 experimentos y el primero sobrepeso, normal y bajo de peso. ¿Listo? Entonces hay correspondencia entre esta entrada y esta salida. ¿Listo? Bien. Bueno, entonces esta es la segunda parte. Entonces la primera parte era crear el archivo de entrada, la segunda parte es crear el archivo de salida. Ahora la tercera parte va a ser verificar que el resultado se cumple. Entonces vamos a pasarle de nuevo los dos archivos y vamos a mirar que en el archivo de salida sea que corresponda al valor que debería ser. Entonces recibimos los dos pares de archivos, entrada y salida, y vamos a verificar que ese archivo de entrada genera esas salidas. Entonces vamos a comparar una a una. ¿Listo? Bien. Entonces ahora leemos los dos archivos, ¿sí? Pero los dos los vamos a leer en modo escritura. Entonces aquí, en modo lectura, perdón. Los abrimos en modo lectura. ¿Listo? Leemos las dos primeras líneas, la línea de cada archivo. Entonces aquí leemos la primera línea que me da 3 y de este leemos la primera línea que me da 3. Si N1 y N2 son diferentes, quiere decir que no corresponden y entonces retorna falso. ¿Listo? Ven que esta función que verifica el resultado dice aquí que verifica, función que procesa un archivo de entrada y verifica que el archivo de resultados es correcto. ¿Listo? Recibe dos valores, entrada, finput, nombre del archivo de entrada, fout, nombre del archivo de resultados, y la salida va a ser verdadero si todos los resultados corresponden a las entradas y falso si hay alguna falla. O sea, si alguno no corresponde, dice que no.
Entonces, eso es lo que se va a hacer acá. Se leen los dos archivos, se verifica primero que los dos tengan la misma cantidad de entradas y de resultados. Se lee línea a línea, se procesa, se llama la función con peso y altura. Bueno, aquí estamos imprimiendo el resultado, estamos diciendo que la línea 1, el valor que se lee del archivo 2 corresponde con el resultado que se calcula con el archivo 1. Entonces en el archivo 1 están los valores de entrada, entonces con eso se calcula el resultado. Y se lee el resultado del archivo de salida. Entonces miramos que si son diferentes, entonces retorna falso. Y si no, pues él sigue con cada uno de los experimentos. Si todos son iguales, al final él retorna y cierra los archivos y devuelve que todo está muy bien. ¿Listo? Entonces probemos. Entonces aquí vamos a probar con input 2 y con output 2. ¿Listo? Entonces el resultado aquí del archivo 2, aquí lee para el primer caso sobrepeso, ¿cierto? Y luego de calcular la función con rest, que lo estoy imprimiendo acá, entonces por este lado imprime sobrepeso y por este lado imprime sobrepeso. Fíjese que tiene que ser exactamente igual, o sea, tiene que coincidir esto, ¿no? Si yo escribí sobrepeso aquí en mayúscula o escribí sobre espacio peso, pues aquí tengo que escribirlo igualito. Por ejemplo, si ustedes están manejando números de punto flotante, entonces hay que manejar una precisión. Entonces cuando leen el número, ustedes por ejemplo leen 4 dígitos de precisión. Entonces usted va a comparar el número igualito con el otro con 4 dígitos de precisión. Si no mira el tema de la precisión, seguramente los números de pronto se parecen mucho, pero en algunos decimales, dependiendo la forma como usted calcule, le pueden dar diferentes. Recuerden que pueden haber errores de computador. Entonces los errores de computador van a hacer que los últimos decimales, ¿sí? A partir del decimal número 11, puedan ser diferentes. ¿Listo? Entonces, para tener cuidado con eso, mejor lo que hacemos en caso de manejar valores numéricos, aquí como son cadenas no hay lío, pero en caso de que sean valores numéricos hay que manejar una precisión de decimales para verificar que correspondan exactamente. ¿Listo? Y acá pues tenemos sobrepeso, normal, bajo de peso y como todos coinciden, los tres exactamente coinciden, pues me da verdadero y este verdadero significa que todo está perfectamente bien. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a mirar cómo es el tema de la creación de los archivos de entrada. Bien, para esto entonces tenemos los archivos de entrada, de tal forma que la idea con los archivos de entrada ya es hacer un análisis de qué tengo que probar yo de mi función. Entonces aquí se propone, hay que proponer 3 archivos, uno que tenga más de 3 entradas. Entonces por ejemplo está este que tiene 4 entradas, este que tiene 7 entradas y este que tiene 13 entradas. Entonces vamos a crear los archivos y vamos a dejarlos acá para poderlos probar. Entonces aquí se sugiere que se cree un archivo con input imc input 1. Entonces vamos a crearlo acá, le damos crear nuevo archivo, le vamos a poner aquí imc input 1.txt y aquí está el archivo. Entonces vamos a copiarle ese contenido. Listo, control C, control V, listo, y guardamos. Entonces, control S. Si se fijan, pues ya nos quedó creado aquí el archivo número 1 de pruebas. Entonces yo voy a probar con este archivo. La idea de estas pruebas es que me van a dar en cada uno de los intervalos. Listo, lo otro que quiero probar
vamos a crear un segundo archivo, archivo nuevo, entonces se va a llamar imc input2.txt, y en este archivo voy a poner el segundo conjunto de pruebas. El segundo conjunto de pruebas, cuando ustedes lo miren, se van a dar cuenta que va a probar los valores límite. Entonces, en los valores límite que necesitamos son el de 30, el de 25 y el de 20. Entonces, que me den esos valores a ver cómo responde el programa en esas condiciones. ¿Listo? Entonces, ahí estaría probando todos los escenarios donde me da cada uno de los estados y ahora los valores límite. ¿Listo? Entonces, dice que al menos 5 el segundo archivo, entonces este tiene 7. Ahí está. ¿Listo? Y vamos a crear el otro archivo que es el input 3. Entonces, de nuevo, nuevo archivo y lo vamos a llamar imc input3.txt. Ustedes pueden poner el nombre que ustedes quieran al archivo. Entonces aquí le doy doble clic y aquí voy a generar 13 pruebas. ¿Listo? Se las pego aquí al archivo, control B y listo. Entonces este es el conjunto de archivos de entrada que vamos a generar. ¿Listo? Aquí ya está guardado, sí, ya está guardado. Entonces ahí están mis entradas. Entonces tengo 3 archivos de entrada. Y la idea pues es generar los juegos con los archivos de salida. Entonces en este conjunto pues están probando todos los intervalos. Pues en realidad no hay muchos escenarios que probar en esta función del IMC. Pues básicamente son 4 estados y 3 valores límite. Entonces serían con 7 pruebas suficientes como las que tenemos arriba. Pero como se nos pide que tengamos otro archivo con 10 pruebas, pues ahí agregamos 10 pruebas más. ¿Listo? 13 pruebas más. Entonces ya vendría yo a utilizar las funciones que hemos creado para probar todos los archivos. Entonces lo primero que uno hace pues es probar las entradas. Entonces leer entrada. Entonces aquí para el caso del archivo 1 pues le damos archivo 1.txt. Luego entonces escribimos el resultado. Escribir el resultado es generar el archivo de salida. Entonces si yo tengo aquí imc input 1.txt, la idea es que me genere yo imc out 1.txt, y me faltaría verificar el resultado, que eso lo haría aquí llamando la función verificar resultado. Entonces aquí le estaría dando con el archivo 1, ¿sí? Entonces aquí ya tengo completo pues el primer bloque para el archivo 1. ¿Listo? Bueno, primero probamos que esto está bien. Entonces vamos a correr el programa con estos archivos de prueba. Y entonces aquí me dice que se leen estos valores, ¿sí? Si verificamos aquí el archivo 1, imc1, entonces me están dando estos valores. Fíjense que aquí estamos cubriendo todos los escenarios. Entonces en caso de que me dé normal, sobrepeso, bajo de peso, y falta el otro que es obesidad, ¿no? Entonces yo debería probar que también me saliera obesidad. Listo. Ese es para el primer conjunto de archivos. Si yo miro la salida que se generó, que se debe llamar imcout1.txt. Aquí está, imcout1. Entonces me salió normal, sobrepeso, bajo de peso y sobrepeso, que son los que están acá. Y luego cuando se hizo la verificación de que todo estaba bien, pues resultado bien, y finalmente me dio true. ¿Listo? Bueno, ahora para el segundo, pues muy sencillo, volver a probar esto mismo, pero con el archivo número 2. Entonces aquí control C, control V, probamos el archivo número 2.
Entonces aquí es 2, aquí es 2, aquí es 2 y aquí es 2. ¿Listo? Y entonces generamos ahí el segundo resultado. Entonces aquí está el primero y aquí está el segundo. Entonces en el segundo se leen 7, en el primero se leen 4, en el segundo se leen 7. ¿Listo? Y aquí están, entonces bajo de peso, normal, normal, sobrepeso y obesidad. Aquí están los 4 estados y estamos en los valores límites. Entonces 16 antes de 20, 20 exactos, 24, 25 exactos, 28, 30 exactos y 32. ¿Listo? Entonces aquí cubrimos todos los posibles valores que hay que probar. Y nos faltaría el tercer escenario, entonces que volveríamos a generar esto, pero ahora con el archivo 3. Entonces input 3, 3, 3, 3 y 3. ¿Listo? Entonces, si quieren, para que no nos salgan muchos resultados, voy a comentar esto de acá. Entonces con control llavecita creo eso y ejecuto. Entonces aquí se generaron los resultados para las 13 pruebas. Entonces ahí están todos los estados que me dieron y cuando fuimos a probar el archivo, pues todo está conforme y nos dio perfectamente bien. ¿Listo? Entonces de esta forma pues logré probar la función y programar otras funciones que me ayudan a manejar los archivos. ¿Listo? Bueno, eso era todo. Si tienen preguntas me pueden contactar el martes y pues en clase aclaramos cualquier duda. Ahí está el documento de pautas del trabajo. También encontrarán los grupos que se han definido en el correo que les envío. Entonces revisen bien en qué grupo quedaron, revisen bien el material de las pautas del trabajo con todas las indicaciones de cómo hay que entregar el trabajo y finalmente pues que este video les sirva para generar bien sus resultados. ¿Listo? Esto es lo que se espera con el problema que ustedes están manejando. Aquí se hizo el ejemplo con el índice de masa corporal, pero pues se aplica de igual forma a cualquier problema. ¿Listo? Muchas gracias por revisar este video y nos estamos hablando en una próxima oportunidad. Hasta luego.